Bueno, Graciela, qué bueno tenerte otra vez aquí con Sí, nosotros. sí. Ah, Mucho más cómodo por aquí, me parece. Sí, a ver si de pronto sí. esta vez la tecnología nos permite tener la conversación que habíamos comenzado en Instagram, que estaba tan interesante e Sí, una infortunadamente, pena. sí, pero bueno, aquí Pero estamos. bueno, no, yo lo lamenté un montón, pero digo, dio la oportunidad para que nos encontremos acá de manera Ujú. más programada, más relajada, así que todo Sí, pasa. Total, totalmente, totalmente. Pues nada, muchas gracias, Graciela, por acompañarnos. Y justo eso, ¿no? Rescatando un poco lo que ya estábamos hablando la conversación pasada. Bueno, creo que antes nada más decir que igual la conversación para que pueda después ser integrada al Instagram, parte de ella, y así va a durar 40 minutos. Y en los últimos 10 minutos más o menos lo abrimos para preguntas, respuestas y así por parte de las personas que se vayan uniendo, ¿no? Y justo hablábamos ya entonces de el tema de las diferentes experiencias de las no maternidades, ¿no? Y cómo la verdad es que va siendo un proceso complejo y que de alguna forma nos atraviesa a las mujeres, pero de formas distintas, ¿no? Entonces, justo yo lo que te había preguntado y así habíamos iniciado la conversación es que nos compartieras un poco de tu historia, Graciela, y qué fue lo que te llevó a escribir el libro, ¿no? Entonces, si quieres compartirnos. Sí, claro. Bueno, el libro nace por un deseo, ¿no? Primero de contar mi historia. Una vez que solté la búsqueda de la maternidad, después de un proceso de 4 años de, bueno, muchas dificultades, ¿no? Pérdidas de embarazos, tratamientos, todos los componentes de esa situación. eh, y decidí poner un límite. Bueno, empecé a tomar conciencia de lo que había vivido, ¿no? Como que pude ver más claramente todo un proceso que había atravesado de muchas, sobre todo muchas emociones, ¿no? Muchas emociones que yo en el momento que las iba viviendo me costaba mucho identificar y después con el paso del tiempo, o sea, todo era como un gran dolor, ¿no? Pero después empecé como a poder darme cuenta de cuáles eran esas emociones que yo había atravesado. Y empezaron a salir cosas como, bueno, frustración, vergüenza, ¿no? O sea, increíble sentir vergüenza por no poder concebir, por no poder quedar embarazada, por no poder ser madre, ¿no? Esa fue la emoción que a mí más me detonó un montón de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me detonó mucho enojo. Me di cuenta que mucho de lo que yo había puesto y de lo que yo había hecho tenía que ver con una creencia mía y de muchísimas mujeres, ¿no? Que el hecho de ser mujer y el hecho de ser madre son, ¿no? Dos situaciones absolutamente interrelacionadas, Sí. que una tiene que ver con la otra, ¿no? Entonces, darme cuenta de eso me conectó con el enojo de sentir que yo, más allá de mi deseo, había cuestiones que tenían que ver con los mandatos sociales, con las creencias, que habían hecho que yo insistiera tanto en quedar embarazada y en ser madre. Bueno, cuando empecé a darme cuenta de todas estas cosas que había atravesado, empecé también a tomar conciencia de todas las mujeres que viven esa misma instancia que había vivido yo, sin esa posibilidad de, ¿no? Preguntarse, mirarse, observar un poco más desde qué lugar, ¿no? Estaba una insistiendo tanto en ese deseo, en esa búsqueda. Y ahí fue cuando nace la idea del libro, ¿no? Digo, bueno, me gustaría que otras mujeres pudieran
escuchar o ver o leer la manera en que yo pude empezar a mirar este proceso con otros ojos, ¿no? Con una mirada un poco más crítica, saliendo de la pura emoción, ¿no? Porque cuando uno atraviesa toda esa circunstancia, estás en carne viva, ¿no? Las emociones te pasan por arriba como si fuera una ola, por eso yo la llamo el tsunami de las emociones. Y ahí fue cuando nació esta idea de escribir Toma el Cigüeña, que bueno, sí es una historia autorreferencial, pero que está puesta en el personaje de Ana, que es una mujer que, bueno, que tiene, yo siempre digo que a Ana le pasaron las mismas cosas que a mí, pero yo no soy Ana. ¿No? Bueno, tiene muchas cosas mías, por supuesto, pero también, digamos, mis palabras y mi manera de ver la historia y la situación está en muchos de los personajes que aparecen en la historia. O sea, mi manera de contar y de decir lo que yo quería decir no es solamente a través de Ana, sino a través de muchos de los personajes que aparecen en la historia. Y lo que intenté, ¿no?, mostrar en esta historia de Ana es todos aquellos aspectos que intervienen en esta situación de la búsqueda de la maternidad y del encuentro de una mujer con la maternidad, ¿no? Porque a mí me terminó pasando eso, que yo estaba buscando algo que en realidad nunca lo había mirado de cerca, ¿no? Digamos que yo llegué, bueno, más o menos tenía 40 años, un poquito más, cuando yo empecé la búsqueda de un hijo, porque bueno, coincidió con que había encontrado una persona de la cual me había enamorado y que había elegido para ser el papá de mi hijo, formar una familia. Pero antes de eso, nunca había aparecido la oportunidad concretamente, nunca me lo había planteado, pero siempre estaba ahí como que era algo que en algún momento iba a suceder, ¿no? Yo me acuerdo de muy chiquita, cuando me preguntaban qué iba a hacer cuando sea grande, yo decía, mamá, por supuesto, ¿no? O sea, ¿qué duda cabe? Pero bueno, viendo en retrospectiva, ahora pienso que todas las mujeres que me rodeaban cuando yo era una niña, ya por los años 70, eran madres, ¿no? O sea, en esos tiempos las mujeres muy pocas, ¿no? Bueno, había actrices de cine, mis maestras, pero no estaba dentro de mi círculo, ¿no? Mujeres que fueran profesionales, mujeres que, ¿no?, que tuvieran otras elecciones. Todas las mujeres que me rodeaban eran madres, empezando por la mía, ¿no? Entonces, bueno, no había mucho que preguntarse y que plantearse. Y después, bueno, la vida fue corriendo bueno, y tuve una carrera profesional y demás, pero bueno, estaba ahí como un tema que en algún momento se iba a dar. Entonces me di cuenta de eso, que yo nunca me había preguntado qué era lo que estaba buscando cuando estaba buscando un hijo, ¿no? O quería un bebé, lo que queremos todas. ¿No? Pensamos en el bebé, ¿no? Y el bebé, bueno, ¿cuánto tiempo dura un bebé? 2 años, ¿no? Después, bueno, es un niño y después es un adolescente y después es un adulto, pero finalmente lo que es siempre es un ser humano con toda la responsabilidad que conlleva eso, ¿no? Así que bueno, la idea fue esa, escribir un libro que no solamente sirviera para las mujeres que, bueno, que atravesaron o que estaban atravesando esa situación difícil de la búsqueda de un hijo sin resultados positivos, sino también para aquellas personas que están cerca de estas mujeres, porque algo que caracteriza mucho estas circunstancias es que se atraviesa en la más absoluta soledad, ¿no? Porque es un tema del que nadie se quiere enterar ni se quiere acercar. Entonces, nadie pregunta, ¿no? Por una creencia de que no le voy a preguntar porque a ver si todavía le incomodo, ¿no? Que está muy bien que no le pregunten, bueno, ¿y qué tal tus tratamientos? Y bueno, ¿y cómo vas con la búsqueda? Pero preguntar cómo estás, ¿no? Por ejemplo, o no sé, hacerle saber a la persona que está en esa circunstancia que bueno, que se puede contar con un amigo, con un familiar, ¿no? Entonces, bueno,
esto es porque, bueno, el entorno no sabe muy bien cómo acompañar esta situación. Entonces, medio que también es un manual de instrucciones para amigos y familiares. Buenísimo. Bueno, Genial. ahorita, Graciela, ahorita que hablabas como de que cuando uno era niña, que lo que uno le decían que vas a hacer cuando sea grande, madre, me acordaste a Susanita de Quino, de Mafalda, la amiga de Total. Mafalda que andaba con un cochecito para arriba, o sea, que ya todo era ser madre, ese ideal de la mujer doméstica, que es lo que nos, que Absolutamente. es la manera como hemos crecido la gran mayoría de nosotras, me atrevo a decir la gran mayoría de nosotras y sobre todo en sociedades latinas. Sí, claro. Pero devolviéndonos un poco más, ahorita dijiste algo, porque claro, cuando estábamos hablando en el live, sí hablamos un poco de los sentimientos de vergüenza, de culpa, pero ahorita dijiste que también te habías sentido enojada y eso me llamó mucho la atención porque son los mismos tipos de sentimientos que sentimos aquellas mujeres que también hemos decidido de manera consciente no ser madres. Entonces quiero como ahondar un poco más en eso. ¿Por qué sentías molestia? ¿Qué era lo que te generaba ese sentimiento? Bueno, el enojo venía por múltiples razones, ¿no? Primero el enojo de por qué yo no, ¿no? Esta situación de todas las mujeres, ¿no? Porque además creemos eso, que todas las mujeres son madres, ¿no? O sea, mujer, madre, listo, ecuación que cierra. Entonces el enojo venía un poco por ese lado, porque no a mí. Otro poco venía, ¿no? Por esta sensación de soledad que yo sentía en ese momento y me enojaba con mi entorno porque no sentía que no me podían acompañar. Y también después, bueno, fue como un proceso, ¿no? Y después el enojo fue, eh, ¿para qué hice todo esto, no? ¿Por qué me metí en todo esto? ¿Por qué permití tanto maltrato? ¿Por qué permití hacerme tanto daño, ¿no? O sea, me enojé conmigo también en ese momento, me enojé mucho conmigo por no haber podido poner el límite antes, por ejemplo, o poner el límite en diferentes situaciones, o exigir el trato que yo necesitaba de los médicos, por ejemplo, ¿no? O pedir, ¿no? A las personas que estaban cerca mío lo que estaba necesitando, pero claro, ¿no? Yo me sentía avergonzada, entonces, ¿cómo iba a decir, che, necesito un abrazo, necesito que me inviten a tomar mate y hablar, necesito que me pregunten porque necesito hablar de esto con ustedes, ¿no? Eh, y después, bueno, también al día de hoy a veces contacto todavía con un poco de enojo, ¿no? Cuando recuerdo esos tiempos, porque bueno, un poco yo les contaba el otro día poquito que alcanzamos a hablar en el Instagram, que bueno, durante 4 años, imagínense todo lo que me pasó a mí en 4 años, ¿no? O sea, vacaciones, trabajo, fiestas, amigos, hasta me casé durante esos 4 años. Y yo todo el tiempo sentía que estaba acompañada por una nube negra donde llovía todo el tiempo, ¿no? Esa era la sensación, que por más que, ¿no? Estaba en París, pero había una parte mía que estaba triste, ¿no? Por todo lo que estaba viviendo. Entonces, cuando me acuerdo de esas cosas, digo, ¡ay, no! ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no pude disfrutar, no sé, ese viaje plenamente, ¿no? Que estaba ahí tan pachucha en algún lugar de mi corazón, sintiendo tristeza porque no podía ser madre. Entonces, bueno, el enojo aparece de muchas maneras. Y también aparece, bueno, ahora aparece absolutamente, digamos, con estos últimos tiempos, gracias a esta mirada feminista que nos atraviesa a las mujeres y que podemos ver de dónde viene todo eso, ¿no? Esta cuestión de la sociedad patriarcal que nos ha ubicado en este lugar de madres, ¿no? De alguna manera nos limita a las tareas del hogar y del cuidado de los hijos, para dejar en manos de los varones las tareas de poder y de producción. No sé, más claro, échale agua. Entonces, cuando empecé a tomar contacto con todas estas cosas, bueno, ¿no? O sea, enojo es poco. Entonces, bueno, la verdad es que yo soy consultora psicológica, ¿no? Que mi profesión tiene que ver con las emociones. Mi marido me dice que soy una militante de las emociones, y es cierto, porque más que militante soy muy respetuosa,
de las emociones, ¿no? Yo creo que cuando la emoción aparece hay que darle lugar, hay que darle espacio, hay que sentirla. No estoy para nada de acuerdo en esto de que, ay, no, hay que manejar el enojo, no. Por supuesto, no le vamos a hacer daño a nadie, ¿no? Hay que controlar de alguna manera el enojo para no lastimar a nadie, pero sí creo que las emociones, los sentimientos están ahí para justamente ser sentidos y ser abrazados. Entonces, el poder tomar contacto con el enojo y encontrarlo en todas estas cuestiones, a mí me ayudó muchísimo a sanar. Totalmente, Graciela. Oye, a mí, o sea, esto que nos compartes es maravilloso porque podemos ver qué tan importante es hablar de la representación y de los referentes, de los modelos a seguir, ¿no? Como desde chiquitas tuvimos un modelo único de mujer, ¿no? Que era el tema de la mujer madre. Entonces, ¿qué tan importante es empezar a representar otros caminos, otras formas del ser mujer, ¿no? De lo que puedes ser como mujer. Y en ese sentido es fundamental cuestionar estas ideas hegemónicas que nos han sido impuestas sobre las maternidades, ¿no? Sobre todo las maternidades idealizadas y romantizadas. Y que claro, tú como niña, si creces viendo esto y no ves otras formas de ser mujer, yo también, a mí me pasó ahorita que decías, yo pensé que, o sea, ¿qué quieres ser cuando seas grande, mamá? Yo toda mi vida pensé que iba a ser mamá hasta que supe que era una opción, ¿no? Y cuando dije, es una opción, fue como, wow, ¡Wow! de ¡Qué neta. descubrimiento! Exacto, entonces a mí la verdad es que me parece súper importante, no, desde luego no imponer a ninguna mujer, a ninguna morrita, ¿no? Aquí en México decimos así para las niñas más chiquitas, a nadie imponer el no ser o el ser madre, más bien que ellas pasen procesos de reflexión y de cuestionamiento y que ellas lleguen a alguna decisión, la decisión que ellas quieran para sus cuerpos, ¿no? Pero es bien importante y creo que el trabajo que, por ejemplo, tanto Isabel y yo que estamos haciendo desde Nunca Madres y tú que estás haciendo también con tu libro, es importantísimo porque no solamente ayudas a visibilizar, ¿no? Sino también algo que me parece bien importante es que a las mujeres nos silenciaron y nos enseñaron a tener vergüenza y nos enseñaron a estar en el espacio privado y doméstico, ¿no? Entonces, ¿cómo hay que romper con esas cosas? Hay que romper con ese silencio para también poder encontrar la comunidad y salir de la soledad, porque muchas veces, ahorita también que decías, ¿no? Me voy espejeando porque muchas veces creemos que vivimos cosas y que somos las únicas que nos ha pasado, ¿no? De decir, no, fui la única como yo, mis amigas, no sé qué, y en realidad hay un chingo de mujeres, hay muchas mujeres que pasamos por esto, pero como no lo hablamos, pensamos y lo vivimos solas. Y eso es, a mí me parece que, y por eso me encanta también tu proyecto. Sí, bueno, estoy muy de acuerdo y para mí también fue revelador esto de darme cuenta que la maternidad es una elección posible o no, ¿no? Como cualquier otra alternativa de la vida, como la pareja, lo mismo, ¿no? Es una elección de vida. Armar tu futuro, tu red, ¿no? Tu comunidad, bueno, con un adulto o con niños, ¿no? Pero bueno, justamente lo que decías, está como dado por sentado que no es una elección posible, sino que es como, más bien como un destino final. Así estaba planteado, por lo menos para mi generación y las anteriores, ¿no? Pero bueno, yo creo que poco a poco yo estoy viendo muchísimos cambios en estos últimos años. Cuando yo empecé a escribir el libro en el 2016 lo hice muy temerosamente porque sentía que me estaba metiendo con un tema
prácticamente sagrado en la sociedad, ¿no? La madre, desde las cuestiones religiosas asociadas a la Virgen María y demás, en adelante, ¿no? Digamos que está ahí en el podio de lo sagrado, de lo valioso. Entonces, bueno, intentar bajar de ese pedestal a la maternidad, ¿no? La madre es aún una figura intocable, absolutamente, absolutamente todavía está en ese lugar, pero bueno, por eso justamente a mí me daba como un poco de temor, ¿no? A las respuestas o a cómo iba a ser tomada esta mirada un poco más crítica sobre la maternidad. Y la verdad es que lo que estoy viendo últimamente, que lo celebro absolutamente, no solo por las mujeres que bueno, no son madres por circunstancias, por las mujeres que no son madres por elección, sino también por las madres, ¿no? Que pueden correrse y bajarse de ese lugar, ¿no? Que las obliga a todo el tiempo tener una situación como de gratitud eterna por el hecho de ser madres, ¿no? Ahí Pamela asiente, ¿no? ¿No? Este lugar de que todo el tiempo deben estar felices y sentirse autorrealizadas y contentísimas por esto de ser madres. Sí, Pamela, te escuchamos. Ah, pensé que habías levantado Sí, la sí, mano. sí, pero termine si gusta y yo luego intervengo. Bueno, entonces un poco eso, ¿no? La alegría de ver que se está pudiendo hablar más honestamente. Yo la verdad es que también pude soltar la búsqueda porque tuve cerca mío madres honestas, ¿no? Madres que me llegaron a decir, mira, es muy lindo hasta que tienen 5 años. ¿No? Después, ¿no? O por lo menos que me pudieran dar otra mirada, ¿no? Sacarlo de este lugar de bendición, la maravilla, lo más hermoso de la vida y bla, 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 que yo traía tan, ¿no? Adelante mío como una zanahoria para lograr, y claro, sentía que me iba a perder de lo más maravilloso del mundo, lo mejor de la vida, ¿no? Entonces es muy difícil soltar eso cuando lo vemos desde este lugar. Entonces cuando podemos verlo de que, bueno, sí, tienen cosas muy hermosas, es una experiencia vital que nos atraviesa las mujeres cuando somos madres, pero no es algo que sí o sí tiene que estar presente, ¿no? Que puede estar o no, y no pasa nada cuando no está, ¿no? Hay una posibilidad de una vida en plenitud, de un montón de lecciones, de sentirse autorrealizado de otra manera. De hecho, todas conocemos mujeres que son madres y no les alcanza para sentirse autorrealizadas en ese sentido, ¿no? Entonces me parece genial que hoy por hoy se pueda hablar y haya muchas desde lugares distintos, ¿no? Ustedes con Nunca Madres, las chicas de la vida sin hijos desde Barcelona, hay muchos movimientos desde los cuales poder plantear esta cuestión de, bueno, la no maternidad como camino de vida, que por favor encontrémosle un nombre, ¿no? Porque es la no maternidad. Así que, a ver qué dice Pamela, dice, ay, se me fue el chat. Cuando rompemos los roles cotidianos esperados de la madre, comienzan el juicio social y ese autocuestionamiento de sentirnos fuera de... Absolutamente, claro. Decínoslo a nosotras, Pamela, que no somos madres. Sí, es que la presión, yo creo que todas las mujeres, por el solo hecho de tener órganos reproductores que pueden darle vida a otro ser, ya sentimos presión de una u otra manera. O sea, yo no soy madre, claramente, pero hablando con personas que sí lo son, es impresionante la presión también y el juicio que sienten las mujeres madres por mantener esta imagen de la mujer perfecta, de la supermamá, Terrible. es que la presión viene por todo lado, infortunadamente, porque todavía vivimos bajo una sociedad supremamente patriarcal, con valores muy pronatalistas, y eso es algo que estamos tratando de cambiar claramente con este tipo de conversaciones. Pamela, si quieres interviene en este momento. Sí. Bueno,
Bueno, antes que nada, qué gusto poder conectar con Graciela. Traer el libro a Honduras me costó mucho, mucho tiempo poder traerlo hasta acá y encontrarlas a ustedes en el live que se intentó esta semana. Fue muy importante para mí. Y sí, yo soy mamá, sin embargo, comparto todos los puntos que se han venido conversando hasta el momento, ¿verdad? La presión social en un país también centroamericano, latino, aquí el tema del patriarcado está súper impuesto y cuando existimos también mujeres que queremos salir de lo cotidiano, nos hemos enfrentado y que sabemos que hay otras cosas más, ¿verdad? Que no solo ser mamá, que hay muchas cosas que ser que nos van a llevar a esa gratificación. Sí comienza muy fuerte el juicio social desde nuestros cercanos, ¿verdad? No hay que irnos tan lejos, comienza bien cerquita el juicio. Sin embargo, creo que estos espacios y también poder hablar y conversar y que las chicas que vienen comiencen a escuchar y como dicen ustedes, que sea una opción, que no caer como suele suceder, ¿verdad? En que, bueno, y tener 28 y para cuándo, y tener 29 y qué te pasa, ¿verdad? O cuando uno decide también pues ejercer su maternidad sin la figura masculina, ¿verdad? Que también es como romper lo esperado. ¿Por qué lo vas a hacer sola? Tenés que hacerlo acompañada, ¿verdad? También por lo menos fue una de las decisiones que yo me enfrenté y me enfrento al día a día, ¿verdad? Que yo decidí hacerlo sola, ¿verdad? Y así lo estoy haciendo y así me siento bien a pesar del juicio constante que me encontré. Entonces, pues no, quería compartirles eso y agradecerles este espacio al que nos podemos unir. Gracias a vos, Pamela. Bueno, impresionante tu testimonio también. Sí, a ver, yo creo que lo que está claro es que todas estas creencias y todas estas miradas acerca de la maternidad nos hacen daño a todas, ¿no? A todas, sea la elección que sea, la circunstancia que seamos madres, no lo seamos por elección, por circunstancias, pero a todas nos daña este lugar de la maternidad tan idealizado, ¿no? Y es eso, por lo menos a mí lo que me mueve es justamente eso, ¿no? Como sacarle, hay una imagen que a mí me gusta mucho, que es la de sacarle la sábana al fantasma, ¿no? Como dejar en claro una situación que nos daña a todas, nos daña a todas. Y celebro estos espacios. Y bueno, tenemos que hacer uno más temprano para que puedan participar las chicas de España también, que me escribían y me decían es muy tarde en España para nosotras. Sí, Así que, la idea es seguir, obviamente, abriendo espacios como este. Es muy interesante porque queremos que obviamente que cada vez vengan más personas que participen más. Y bueno, ya digamos antes de que cerremos y que comencemos, bueno, le abrimos el piso a preguntas por si acaso Pamela o Ángeles tienen preguntas. Justo antes de que se nos viniera todo el tema tecnológico encima en Instagram, estábamos hablando precisamente como de la diferencia que hay entre las mujeres o los puntos incluso en los que podemos encontrarnos también aquellas mujeres que no son madres por elección y aquellas que lo son por circunstancia. Hablábamos un poco como el tema del duelo que tiene que vivir una mujer en ambas situaciones, porque las personas que hemos decidido no ser madres también vivimos una especie de duelo de no voy a cumplir con este rol que se espera de mí en la sociedad, no, mi vida no va a ser la que yo pensaba cuando yo era chiquita, que iba a tener hijos, que en fin. Entonces estábamos hablando precisamente de eso y queríamos saber un poco, ¿tú qué piensas? Porque una de las cosas que sí logramos, digamos, hablar en ese momento, y creo que una de las chicas de Barcelona también dijo algo así como, es que las que no pudieron, las que fue por circunstancia, pobrecitas, y aquellas que lo decidieron, egoístas. Entonces un poco como esa manifestación desde afuera de lo que somos. sí, tal cual, bueno, como les decía antes, ¿no? A todas nos daña de alguna manera y el juicio está, ¿no? O porque, bueno, hay pobre que no pudo, o qué egoísta que no quiere, ¿no? Que además es gracioso y es curioso que se las trate de egoístas a las mujeres que no desean tener hijos, que no eligen tener hijos, como si el elegir tener hijos fuera un acto de altruismo, ¿no?
como si fuera un acto solidario que uno hace por un otro, ¿no? A ver, los hijos se tienen para uno, ¿no? ¿O no, Pamela? Vos que sos madre lo podés confirmar, ¿no? Seguramente cuando, no sé, yo soy honesta, cuando yo quería tener hijos o buscaba tener hijos, pensaba, pero qué lindo la panza y el embarazo y qué hermoso el bebé, y me imaginaba, ¿no? Sintiendo un montón de cosas, o sea, pensaba en mí, ¿no? Luego está todo esto de, bueno, el dar amor, el cuidar a un otro, pero a ver, no necesito producir un ser humano para amar, ¿no? A otra persona profundamente, ¿no? Porque está esto de, bueno, no hay amor como el de la madre hacia los hijos, que estoy súper de acuerdo que es un amor absolutamente profundo y atravesado por un montón de situaciones, ¿no? O sea, esta cuestión del hecho físico, ¿no? De concebir, bueno, ni hablar de la profundidad de la experiencia y del amor que se siente. Pero eso no quita que las personas que no tenemos hijos no podamos amar profundamente, profundamente a otras personas, ¿no? Sí, debemos desmitificar los mitos de la maternidad totalmente. Está llena de mitos y este es uno de los más grandes y de los más poderosos, ¿no? Porque, a ver, yo mucho de lo que puse en esa búsqueda era porque quería sentir ese amor, ¿no? Y me pasa ahora, cuando veo a mi gato y muero de amor, digo, ¿será que, bueno, por supuesto que el amor que siente una madre por un hijo es diferente, pero la verdad es que no necesito sentir otra cosa que lo que estoy sintiendo en ese momento, no me falta nada, ¿no? Disfruto de ese sentimiento absolutamente y me invade y me llena el corazón cada vez que siento esa sensación de amor por mis gatos, por mi marido, por mi familia, por mis amigos, ¿no? Por las personas que amo. A ver, ¿qué dice Isabel? ¿Querés contarlo, Isabel? Es que había puesto un mensaje y le llegó directo a Irán. No, no sé qué está pasando. No, simplemente con el tema del amor de una madre, que es el amor más grande que puede sentir una persona por un hijo, pero yo, o sea, yo digo, claro que sí, pero uno igual no puede generalizar porque si fuera así, no existirían madres que maltratan a sus hijos, no existirían madres que los explotan, que abusan de ellos. O sea, si realmente fuera el amor universal de la madre por un hijo, ese tipo de cosas no pasarían. Sí, sí, bueno, de hecho yo trabajo en una fundación que trabaja con niños, ¿no? En un hogar de niños, así que conozco muchas experiencias de maternidades que no pueden llegar a cumplir su rol, ¿no? Que es el cuidado, entre otras cosas. Pero bueno, justamente esto es parte de los mitos y yo creo que también la dificultad y la confusión viene de que no tenemos claro qué es el amor. ¿No? Todos hemos escuchado, ¿no? Estas cosas de, bueno, sí, mi mamá me pegaba o mi papá me pegaba, pero porque me quería, ¿no? O sea, bueno, señora, pregúntese bien qué quiere decir el amor para usted, porque no va por ese lado. Seguramente el amor nunca viene acompañado de un golpe, ni de nada parecido, ¿no? Pero bueno, estamos tan confundidos respecto a lo que es el amor, que bueno, yo creo que también viene por ahí. Hay una parte, ¿no? Hay un personaje en Todo mal cigüeña, una amiga de la protagonista, una compañera de la universidad que es mucho más joven que ella y que está muy decidida a no ser madre, ¿no? Y una de las cosas que le dice es, bueno, a ver, las cosas más horribles que me han dicho en mi vida me las dijo mi madre, ¿no? No me las dijo ni un hombre, ni me las dijo un jefe, no, me las dijo mi madre, ¿no? O sea, la maternidad es muy compleja, ¿no? Y cuando nos dicen, vos no podés hablar porque no tenés hijos, yo le digo, momentito, no tengo hijos, pero soy hija, entonces puedo hablar todo lo que quiera de la maternidad, estoy en todo mi derecho, porque bueno,
¿no? Todas quienes tuvimos una madre cerca sabemos de la complejidad de ese vínculo, ¿no? Que como mínimo, bueno, es cuidado, es amor, es afecto, pero también es a veces abuso, a veces violencia, a veces abandono. Entonces, yo invito siempre a tener una mirada integral de la maternidad, ¿no? No quedarnos con este lugarcito tan vanagloriado y tan sobrevalorado que tiene en la sociedad. Invito a mirarla en su integralidad. Total. Pamela, ¿tienes una pregunta o un comentario? Solo quería retomar, Isabel, lo que usted comentó y conversarlo y consultarle a Graciela también respecto a los duelos que se dan desde aquí, desde la infertilidad, ¿verdad? Y ese lado también donde todavía la sociedad esto sí o sea, lo vuelve como no existe, como no le da el valor a este duelo, ¿verdad? Entonces, el proceso de acompañamiento a las mujeres que lo transitan, ¿verdad? No sé, me gustaría escucharla, qué opina al respecto. Es para Isabel la pregunta, ¿no? Sí. No, es para ti. ¿Para mí? Sí. Ah, ok. Claro, era algo que había nombrado Isabel. Sí, bueno, a ver, como decía antes, el juicio está siempre, ¿no? Sobre las mujeres que nos corremos de los roles esperados. Yo creo que a partir de ahí ya, ¿no? Si no elegimos ser madres, si no queremos ser madres, yo hoy me siento en ese lugar, se los comentaba la vez pasada, más que nada porque, bueno, cuando yo decidí dejar de buscar ser madre, elegí no ser madre, ¿no? Elegí dejar de buscar y elegí no seguir queriendo ser madre de ninguna forma, ¿no? Porque hubiera podido intentar con otros tratamientos, con vientre subrogado, con adopción, y la verdad es que mi elección fue decir, bueno, listo, hasta acá llegué, la maternidad no es el camino en mi vida. Así que, de alguna manera, también estoy en ese lugar, si bien no siento el juicio desde ese lugar porque, bueno, mi pasado me condena, digamos, y me pone en el lugar de la que no pudo ser madre. De todas maneras, hoy me paro en ese lugar y muchas veces me siento también, ¿no? Cuestionada cuando nombro mis reservas con respecto a la maternidad. Entonces el juicio sí, por supuesto se siente y está, y creo que de la mano de mujeres valientes como Isabel e Irán, que se animan a contar la historia y se animan a decir yo no quiero ser madre, es como se va a ir desarmando esto, ¿no? Es como que las personas ya no se van a animar tanto, ¿no? A emitir sus juicios y se van a empezar también a mirar, ¿no? Y a preguntar por su propia maternidad. Y yo creo que ya hay muchas madres también que se están animando a decir, bueno, no sé, yo amo mucho a mi hijo, pero si volviera el tiempo atrás no sé si lo tendría, manifestar arrepentimiento. Y yo creo que es muy valioso porque creo que es importante nombrar lo que nos pasa. Y que una mujer pueda decir, bueno, sí, la verdad, no volvería a ser lo mismo si volviera el tiempo atrás, me parece muy saludable. Y valiente. Y valiente, absolutamente. Muy valiente, porque justo, pues todo este tema de maternidades en su forma más como sacralizada y como una institución muy noble, salir ahí y decir soy una madre arrepentida, yo creo que sí requiere un valor impresionante, ¿no? Entonces, y justo creo que poco a poco vamos haciendo estos movimientos de las no maternidades. Digo, obviamente no hay un solo movimiento, hay varios movimientos de las no maternidades, distintas aproximaciones, ¿no? Y a mí yo nada más ya me gustaría contestar tu pregunta, Pamela, desde el duelo.
de las maternidades, desde las no maternidades por elección. Claro. Y lo que yo he compartido con algunas mujeres que decidimos no maternar también vives este duelo que Isabel ya decía, de una forma distinta, porque también cuando tú decides no ejercer la maternidad, también implica soltar y renunciar a la idea también muy estrecha y como muy antigua también sobre la familia, ¿no? Entonces, porque claro, al tú renunciar a la maternidad, renuncias al tener una familia tradicional, heterosexual, ¿no? Que estás casada a fuerza con un hombre, que tienes una casa, que tienes unos perros y que tienes las hijas, hijos, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una historia que incluso antes de que tú nacieras, ya existía, ¿no? Entonces tú naciste y ya tenías esta historia cargada, precargada a tu ser. Y de repente, cuando te das cuenta que es una opción y renuncias a esa historia, implica ese entonces duelo o soltar esa idea también de familia y de historia que ya te habías contado, ¿no? Que de alguna forma te habían contado y que de alguna forma la hiciste propia, aunque no fuera tuya en realidad. Y eso también pues implica cierto proceso de duelo, ¿no? Entonces, lo más importante yo creo al final es que cada vez vayamos siendo más mujeres que hablemos tanto de las maternidades en su versión honesta que decía Graciela justo, ¿no? Porque también, o sea, las mamás viven una frustración tremenda cuando de repente, o sea, se dan cuenta que no vamos, nos las vendió el sistema, ¿no? Entonces, yo creo que lo más valioso es que desde cada una de nuestras trincheras, otra vez, quitarnos ese silencio y empezar a ser muy vocales y empezar a gritar, ¿no? Entonces, como ya decía Isabel, este no va a ser justo el único conversatorio, vamos a empezar a generar más conversatorios Sí. y pues nada, un poco también por el tiempo y el respeto del tiempo a todas las que estamos aquí, pues nos gustaría ir cerrando. Entonces, Graciela, no sé, algunas últimas palabras que quieras decirnos. Sí, bueno, agradecerles, chicas, este espacio. Es muy valioso que se hable de esto. Yo creo que a Ángeles, ahí muchas gracias por estos espacios. Claro, son muy necesarios para mostrar otras realidades. Hermosa charla. Gracias, Ángeles. Sí, tal cual, son muy valiosos, ¿no? No minimicemos esto porque a nosotras nos gusta hablar de esto. Hay muchas mujeres que necesitan escuchar todo esto porque hay algo, ¿no? Yo las escuchaba hablar el tema del duelo y digo, hay un duelo también de ese lugar de pertenecer a la mayoría, ¿no? O sea, yo creo que hay un gran miedo, ¿no? Las que buscamos y las que estamos ahí eligiendo no ser, de, bueno, voy a ser la rara, la diferente, la que queda por fuera del sistema, por fuera de la norma, y eso da un miedo terrible. Entonces, bueno, ¿no? También asumirnos como en este lugar de, bueno, no necesariamente tengo que encajar en este modelo de mujer madre, ¿no? De familia patriarcal, ¿no? O sea, la familia es lo que nosotros elegimos para convivir y para compartir. Es nuestra red y bueno, y además ya a estas alturas nos damos cuenta que la familia no, ya no funciona. La familia, me refiero a la familia tradicional que conocemos de mamá, papá, hijos, ¿no? Cuando hacíamos los dibujitos en la escuela, ¿no? Ya sabemos que es un formato bastante difícil de sostener, ¿no? Entonces, que podamos ser libres. Yo creo que de todos los valores, ¿no? El que yo elijo a estas alturas de mi vida, el año pasado cumplí 50 años y el valor para mí es la libertad, ¿no? Ser libres de elegir, ser libres de ser quienes queremos ser, y eso es
esa es la invitación, ¿no? Que nos sintamos libres de elegir ser madres o no ser madres, pero desde un lugar de deseo real y no de, ay, bueno, creo que es lo que tengo que hacer. Bueno, Graciela, pues muchísimas gracias de nuevo por tu tiempo, por este espacio. Gracias a Pamela por haber estado aquí con nosotras y pues Ángeles nos tuvo que dejar pues antes de que cerráramos, pero también, y pues las personas que no nos pudieron acompañar, ojalá estén viendo este video ya después que lo vamos a postear en nuestras redes, vamos a ponerlo en YouTube para que más personas que estén interesadas en este tipo de conversatorios puedan unirse y pues esperamos seguir hablando contigo en un futuro, Graciela. Por supuesto, siempre dispuesta, chicas, para ustedes. Súper, vale. Bueno, feliz noche a todas y que estén muy bien, estamos en conversación. Muchas Beso gracias. enorme, hasta la próxima. Luego. Adiós. Adiós. Bye.